Aquí se ha hablado, y desde luego yo como primera medida quiero expresar mi reconocimiento a los organizadores de este acontecimiento, ¿no? Naturalmente al profesor Rabina como director y responsable del Navarran Center y por encima de todo pues el ministerio con el que estoy vinculado y de quien dependo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, representado hoy aquí por su director general de Asuntos para África, señor Robredo. Pasado esta consideración, desde luego soy consciente de que se han producido intervenciones de alta densidad emotiva y de capacidad intelectual. Se ha hablado aquí del potencial económico, del enorme crecimiento demográfico que vive el continente. Se han dado algunos datos. A mí permítanme que mis reflexiones las divida en dos partes. Una, de naturaleza educativa, docente e investigadora, porque quiero hablar de las universidades africanas, y la otra es la del papel que me corresponde, de director de Casa África, institución, desde luego, que va siendo muy conocida, que a lo largo de los 10 últimos años ha realizado una excelente labor en nuestro país y que el propio Plan África la potencia con una serie de consideraciones recogidas en ella. A mí me gustaría poner de manifiesto que, según algunos datos a los que en los últimos tiempos pues, he accedido de lectura, no son trabajos de investigación de quien les habla, pues se dice que hay más de 60 millones de niños en África que no asisten a la escuela primaria. 34 millones o más de la mitad están en una zona, los otros en otra zona del continente africano, donde hay evidentemente altas tasas de crecimiento de la población y se dan toda una serie de datos realmente espectaculares de decenas y decenas y decenas de millones de seres humanos, de niños y niñas que no acceden ni a la educación primaria y, por supuesto, menos a la educación secundaria. Se dice también que el África subsahariana representa el 13,5% de la población mundial, pero que es menos del 1% de la producción mundial de investigación. Y ahí es un poquitín a donde yo quiero ir. En esta mesa no hemos tocado el tema de la educación, ni hemos tocado el tema del desarrollo universitario. Se habla de la generación de líderes. Los líderes se generan en centros educativos, no solo en las sedes de los partidos. Es decir, yo he querido entender que líderes se refieren los intervinientes que aquí han hecho una serie de reflexiones como aquellos dirigentes cualificados que en los distintos niveles de los estratos sociales de los diferentes países tendrán las responsabilidades de dirigir empresas, de dirigir centros docentes, de participar en la gestión de las distintas administraciones. De ahí la importancia, desde luego, de la universidad. Me gustaría poner de manifiesto que según el ranking y la página web de universidades de varios organismos especializados en el seguimiento de la evolución de las universidades y de las enseñanzas en África y en el mundo, pues hay un total de 1.695 universidades y centros de estudios superiores africanos en distintos lugares del mundo. Cabe señalar que entre las 1.000 universidades calificadas en el ranking universitario mundial del año 18, del año pasado, 25 de ellas son africanas. Esto hay que ponerlo de manifiesto. Egipto, esto lo sabe infinitamente mejor que yo nuestro embajador, cuenta con 9, Sudáfrica con 7, Marruecos 3, Túnez 2, Argelia, Ghana, Kenia y Nigeria, pues digamos las restantes a las que me refiero de esas 25 universidades africanas situadas en ese ranking. Es evidente que, al igual que todo continente o todo país, África necesita revitalizar la enseñanza superior. Y es evidente que debe tener presente una serie de factores fundamentales. En primer lugar, el diferenciar el sistema de enseñanza superior del continente, ese objeto de que se puedan ir especializando determinadas áreas en determinados estudios, en determinadas enseñanzas. Llámese de estudios energéticos, de estudios de naturaleza astrofísica, de estudios económicos, en fin, de las muy diferentes materias cuyo listado podríamos mencionar. Que las universidades africanas
necesitan mecanismos de financiación. ¿Para qué? Pues precisamente para formar a esos futuros líderes a los que estamos refiriéndonos. En tercer lugar, que hay que poner en marcha nuevos sistemas de rendición de cuentas para garantizar los estándares de funcionamiento de las universidades. Un estudio del Banco Mundial del año 14 mostraba que la cantidad y la calidad de las investigaciones en África subsahariana habían aumentado sustancialmente en los 20 años anteriores. Es decir, se refería del 2014 hacia atrás, los 20 anteriores. Desde el 2003 hasta el 2012, la producción investigadora anual en África, en sus universidades, creció más del doble y también se incrementó la participación en la investigación mundial en el mismo periodo. África subsahariana, he dicho, representa el 13,5% de la población mundial, pero representa menos del 1% de la producción mundial de trabajos de investigación publicados en las distintas revistas especializadas y recogidas en los estándares a los que estamos habituados. Me gustaría poner de manifiesto que el índice general, pues, de investigación de África sigue siendo deficiente. En África, los diferentes países tendrán que hacer grandes esfuerzos en la potenciación de la enseñanza a los distintos niveles y de las universidades. Hay una potencialidad humana de conocimientos formados por miles de personas cualificadas procedentes de los diferentes países que se han formado en las distintas universidades del mundo, pero muchas de ellas europeas, que nos ponen de manifiesto el alto nivel de potencial de creatividad y de investigación científica que tienen esos miles de profesores, investigadores, profesores de investigación universitarios que se han formado en las distintas universidades europeas. Ahí hay un gran capital humano. Además, el África subsahariana depende en gran medida, es un hecho conocido, de la colaboración internacional y depende no solamente en esta materia a la que estoy haciendo referencia, de aquellos, digamos, africanos que se han formado en universidades europeas, pero que depende también de muchos académicos visitantes que procedentes de distintas universidades europeas o norteamericanas o canadienses, desde luego, pues, participan en cursos, en seminarios, en másters, en fin, en actividades académicas e investigadoras de diferente tipo. Desde luego, hay un contraste entre los diferentes países. Según algún dato de que dispongo y que me permito leer, en el 2012 África del Sur generó el 79% de la producción investigadora total a través de colaboraciones internacionales. Es importante. Por su parte, en África Oriental las cifras fueron del 70% y en la occidental y central del 45%. Ello supone un fuerte contraste con la colaboración entre los diferentes países africanos, con la colaboración intraafricana sumamente escasa. La colaboración entre investigadores locales varía del 0,9% en el África occidental y central al 2,9% en el África del Sur. En el corazón de esta problemática, qué duda cabe, se encuentra la reducida, y lo digo lentamente, porque eso está denunciado públicamente en todas las revistas especializadas, la reducida financiación pública que se dedica de media a las universidades. En este ámbito también es donde se pueden encontrar soluciones. Ha llegado la hora de que las universidades africanas, los gobiernos y los socios para el desarrollo tomen medidas a fin de fomentar el desarrollo de universidades africanas que sean líderes en investigación. Y yo me tomo la libertad de mencionar, por ejemplo, un centro de investigaciones astrofísicas español, acreditado en el túnel del tiempo, en un túnel de los últimos 60 años, radicado en el archipiélago canario, en las diferentes islas. Es uno de los centros de investigación astrofísica más prestigiosos del mundo, que hacen aportaciones, desde luego, en materias vinculadas al cambio climático del que aquí
por parte del profesor Derkhan se ha hecho referencia y me satisface, y desde luego desde donde, teniendo en cuenta ese fenómeno del cambio climático que nos afecta a todos los ciudadanos que residimos a bordo del globo terráqueo, pero que los fenómenos naturales derivados de ese hecho científico absolutamente probado y consolidado en las sucesivas sesiones de trabajo e intercambio científico de quienes integran el panel internacional del IPCC, sin duda alguna afectará más gravemente, como lo manifestó precisamente el profesor Stefan Cerca, a aquellos lugares menos dotados para la autodefensa. Luego, y ahí el papel que pueden jugar las universidades como elementos de alerta temprana, entre miles de circunstancias, de alerta temprana a las respectivas sociedades a las que deben servir ante la arribada de fenómenos de estas características. Y permítanme un minuto, me ha hecho el coordinador de esta mesa ya la señal pertinente, pero sin embargo permítame vender el producto que estoy obligado a vender, en mi condición, en este último minuto, ¿no? Qué satisfacción, desde luego, nos produce y nos debe producir a los ciudadanos españoles el hecho de que existan entes de las características de Casa Árabe, de Casa América, de Casa Mediterráneo, de Casa, desde luego, Asia, y en nuestro caso, de Casa África, radicada en una isla del archipiélago canario, que juega un papel de coordinador, de potenciación o potenciador de la creación de redes, de conexiones entre universidades, entre think tanks, entre entidades sociales, empresariales, de toda índole, de los países del África occidental más próximos a nosotros. Está recogido las líneas directrices de lo que debe ser su labor y su quehacer, tanto en el plan director aprobado por el Consejo que rige el Casa África, sino que además se refleja en unos párrafos potentes del tercer plan estratégico aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo. Así que el mensaje que yo pretendía hacer llegar, puedo no haberlo alcanzado, pero era, en primer lugar, educación, 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 formación, 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 investigación. Esa es la gran plataforma del desarrollo de un continente con una potencialidad humana de colosal dimensión. Y por último, desde luego, Casa África está a disposición de los think tanks universitarios españoles, está a disposición de todos aquellos colectivos que estimen que puedan, desde luego, que pueda utilizar ese instrumento en la búsqueda de ese bien común para la humanidad. Nada más y muchas gracias.